Vaya tormenta que se dejó sentir acá en los rumbos del sur de la Ciudad de México. Nosotros entramos a los aspectos a las 10:30 de la mañana. Justo a esa hora los futbolistas salieron al campo de entrenamiento y aproximadamente a las 10:50 se soltó un aguacero que tuvo que retrasar la práctica por algunos minutos para cuidar la integridad física de los futbolistas. Después los periodistas fuimos retirados del CAR, se quedó entrenando la selección. Parece y cada vez es más cercana la posibilidad de que Edson Álvarez va a ser el hombre que tome el lugar de César Montes en la defensa central del equipo mexicano. El día de hoy vuelve a trabajar en esa zona del campo haciendo pareja con Johan Vázquez. Después Jorge Sánchez de nueva cuenta trabaja como titular en la banda derecha en el lugar que dejaría vacante Israel Reyes. Hay que recordar que Sánchez tiene mucha mayor velocidad, mucho mayor fuelle físico y eso es algo que también toma en cuenta Javier Aguirre, tomando en cuenta que la velocidad y el juego rápido es una de las principales virtudes de la selección coreana. La única duda que tiene en este momento Javier Aguirre es de si mantiene a Brian Gutiérrez en el medio del campo como ese interior libre tanto por izquierda o por derecha o le da paso a Gilberto Mora. De ahí en adelante parece que el vasco tiene ya prácticamente definido el cuadro que saltará el día de mañana como titular en la cancha del Estadio Guadalajara. Gracias, César, con el reporte entonces de la selección mexicana de fútbol y del centro de alto rendimiento pasado por agua a Guadalajara contigo, Jesús, para saber cómo está el clima, cómo estará mañana por la noche, 7 de la noche, tiempo del centro de México, cuando arranque el partido, y cómo está sobre todo la selección de Corea del Sur en este marcaje personal que también hacemos sobre el conjunto asiático. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. Pues hoy Corea decidió encerrarse, puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día -2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia, a puerta cerrada, lo que quiere entrenar el técnico Miu Hong en este día. Y bueno, para pues que no se pueda descifrar cuál será la alineación que utilizará el próximo jueves ante el equipo de México. Han sido días sumamente lluviosos en la Perla Tapatía, sobre la tarde, noche y noche es que cae el agua. Entonces no descarten que el partido entre Corea y México tenga esta circunstancia de que pudiera llover. Ahora no hay problema, la cancha tiene un drenaje fabuloso, ya ha ocurrido y ni siquiera se encharca, se drena perfectamente el agua que cae desde el cielo en el campo del Estadio Guadalajara. Mencionar que hay tensión entre la prensa coreana y el equipo de fútbol por una crítica que se le hizo al capitán Heung-min Son. En un en vivo que estaban emitiendo, no se dieron cuenta 3 periodistas y empezaron a hablar del capitán criticándolo porque no terminó el servicio militar completo. Exige 2 años en Corea, a él lo eximieron solamente con 3 semanas, hicieron una crítica al respecto sin saber que estaban siendo grabados y ha detonado el escándalo, tanto así que se acabó la atención por parte de los futbolistas coreanos. Ayer le pidieron una disculpa a los periodistas al capitán, de una disculpa aceptada por supuesto, pero les dijo lo de que regrese la atención, ya veremos. Entonces ahí detonó un poquito el problema entre la prensa y el equipo previo al partido contra México. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas entonces para ese juego del próximo jueves en Guadalajara. Mañana terminará la primera jornada de fase de grupos con los últimos 2 sectores en acción y ya el jueves segunda jornada con México disputando su encuentro ante la selección de Corea. Bueno, pues ojalá no pase a mayores el tema de Corea, tampoco es que nos atañe a nosotros demasiado si se pelea Son o no con la prensa coreana. Pero que ya era algo que venía desde hace algún rato, tiempo, ya había sonado esa noticia en algún momento. Pero también nos habíamos enterado estando que en había... Alemania, me parece. Y fue en la época de pandemia, ¿no? Sí. Que incluso sí se presentó Heung-min Son y se habla de que no es que le hayan dicho, porque eres Heung-min Son ya, sino que por algún logro deportivo, una medalla con la selección de fútbol, fue que entonces pudo acortar su estancia para lo del servicio militar. ¿Psicológicamente afectará a Corea? Yo creo que no. Culturalmente ellos son de cerrar filas y básicamente es y ya decir, la cerraron. Bueno, sí, ya la cerraron porque fueron muy contundentes, son muy disciplinados y decir, ok, tienes problemas, te gusta especular, hablando de la prensa, te cerramos las filas y nosotros nos dedicamos meramente a lo que es jugar fútbol. Entonces yo creo que no les va a perjudicar en términos de psicología. El antecedente de las 2 derrotas en Copa del Mundo, hablando de lo psicológico, ¿juega a favor de México en contra de Corea, Diony?
Pues yo pienso Francia que no. 98, Rusia 2018, los dos partidos los ganó México. Ya está lejano. Estamos hablando ya, uno, imagínate, del 98, 28 años, el otro hace 8 años. Yo pienso que no tendría que pesar, y es más, sí veo más a esta selección coreana con mucha mejor calidad de lo que venía haciendo en el 98 y en el 2018, ¿no? Yo creo que va a pesar más lo futbolístico, la calidad, lo deportivo, el tema colectivo, ¿no?, que pueda presentar uno y otro equipo. El otro día decía Paco Gabriel que en los últimos 40 años, tomando como referencia el Mundial del 86 disputado aquí en Ciudad de México, que a juicio suyo el crecimiento de Corea o la evolución de Corea como selección, más allá de aquella semifinal polémica de 2002, comparado con México, le parece que ha sido mayor. Que ha crecido en 40 años más Corea, de donde estaba Corea hace 40 años a donde estaba México, que Corea ha crecido más que México en 40 años. Sí tienen un punto o a en los favor. últimos 40 años. Algo bien fácil de detectar físicamente. Físicamente los ves más atléticos altos. y más altos. Y aparte también en gestiones técnicas muy básicas, como recibir en un solo movimiento, ya tienes más opciones. Antes se veía un poquito más el tema, pues, burdo y bruto, el sentido de recibir esas cuestiones técnicas, y ahora los ves más dinámicos, más atentos, y en cuestiones tácticas más aplicación en esa función. Sí, físicamente es evidente y más que sí hay evolución. abierto tal vez para colocar futbolistas en las principales ligas europeas, ¿no? Con mejor roce sus futbolistas. Sí, y los dos más y en destacados mejores equipos últimamente. en algunos casos. Claro que sí. Kim Min-jae, ahora en el Bayern, fue el mejor. Lo hiciste siendo el mejor central de la liga italiana. El mejor central de la liga italiana. O sea, defensa en la liga italiana, el mejor es lo fue mejor ahí. Kim Min-jae. Entonces, este roce internacional que tiene Corea, a la par de ser la selección asiática que más veces desde 1986 continuamente para acá ha estado en Copas del Mundo, ni Japón, continuamente en Copas del Mundo, pues te indica un crecimiento físico, atlético, de rosa internacional, que ya lo pones como un contendiente de Copa del Mundo que real, le compite a cualquiera y en algún momento le podría ganar a cualquiera. No estamos hablando de que va a ser campeón del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero el grupo se lo debería de competir pasado mañana a México, ¿no? Independientemente, después de cómo pasó con Alemania en el 2018, también fue y le ganó al equipo alemán, ¿no? 2-1 creo que fue ese partido, 2-2 favor. Sí, ese resultado que podía dejar eliminado a México, porque además se combinaba con aquella derrota de Suecia. Pese a que México había ganado los primeros 6 puntos, ¿no? Todo lo que dicen. Antes, cuando hablábamos de Corea y de Japón, era, no, corren mucho, son rapidísimos. No, ahora juegan al fútbol. Ahora tienen jugadores con muy buena técnica o con gran técnica individual. Ahora, ya no solamente hacia adelante y debían que hacer. Ahora ya le dan pausa y ritmo en algún momento al partido, saben desdoblar, saben combinarse, saben hacer fútbol asociativo adelante. Entonces, y tienen además jugadores que de pronto te sorprenden con disparos potentes de media y larga distancia. O sea, no solamente han mejorado en lo físico, tanto en su corpulencia como en su altura, sino también han mejorado en su técnica futbolística. Y con esa información, entonces, ¿cuál sería el punto clave para abrir a Corea? Porque pensando en eso, me parece que lo estamos describiendo como si estuvieran en cada línea la Premier League y cada línea haciendo y deshaciendo para ganarle a México. ¿Pero tú crees que México va a ir a buscar a Corea? O sea, que México va a llevar la iniciativa del partido y va a tratar de abrir a Corea, o México va a ser un equipo reactivo al planteamiento coreano. Me voy a ir de lo más simple al más complicado. Lo simple es, va a ser propositivo México porque está en casa. Independientemente que sea Guadalajara, va a ser propositivo. Después, al pasar los minutos, va a complicarse para detectar los espacios en hacerle más daño a Corea. Corea tiene una fascinante media cancha. A través de quitarle la pelota de la media cancha es cuando México puede hacerle mucho daño, a través de la tenencia de la pelota. Ya lo más complicado es ganarle los duelos individuales por el portento físico y a lo mejor la velocidad de reacción en cada jugada. Pero básicamente México tiene que ser protagonista y ganar este partido. Quitarle la pelota. Claro. Quitarle la pelota. Claro.
lo que se detecta, por eso yo hablaba mucho del central que pueda jugar, que parece que se perfila Edson Álvarez, según nos dice César Caballero, al no estar al 100, porque le quitas la pelota, pero luego tratas de frenar su ataque que se basa mucho con sus mediocampistas, con esos balones filtrados. Exacto. Por eso le hicieron daño, daño a Chequia. Y la última entre líneas y la última línea. Entonces yo por eso veía, si no está al 100 Edson Álvarez, pero parece que Israel Reyes tampoco está al 100, ese espacio va a tener que frenarlo México, y ese punto 1. Y punto 2, tener la pelota. Yo vi mucho el análisis que hiciste el otro día de sí, y no hay otra. No hay otra, para mí es sacando conclusiones, tener el balón y evitar esos pases filtrados. De acuerdo. Yo sí dudo si México va a jugar un partido muy echado para adelante. Pero ¿por qué? Dime nombre con nombre comparativa a los de Corea con los de México estando en casa. Porque la localía no necesariamente tendría que condicionar, porque Javier se siente mucho más cómodo siempre y ha sido un técnico siempre mucho más reactivo, porque me parece que no va a tratar de dejar demasiado espacio a que le corran a la espalda, porque no tiene en ninguno de sus dos centrales grandes velocistas, porque los lanzamientos de Kang In Lee y de lo que pueda hacer en el medio campo, igualmente el futbolista del Feyenoord, Wang In-boom, pueden ser muy peligrosos, porque persiguiendo coreanos puedes pasar muy malos ratos, y porque me parece que México puede funcionar más si es reactivo a tratar de jugar a lo que proponga Corea. No pasaría demasiado. Tú dices que va a ser el resguardar el orden defensivo y el contragolpe. Lo priorizó con Sudáfrica, con 9 futbolistas de Sudáfrica. Pero no muy soltó al equipo contra Sudáfrica. Pero que Corea tenga la pelota. Es que no es igual que la tenga Sudáfrica que la tenga Corea. Que a lo mejor la tenga México, pero que no la tenga México en campo rival, asediando, presionando, sino que México haga largo el partido, que México tenga una posesión de pelota que no necesariamente sea profunda. Bueno, cantado ese perfil, empate. Con eso es un empate cantadísimo. Es que a eso voy. Si México va a hacer largo el partido, si México va a ser reactivo, si México va a esperar a que Corea a ver si le hace daño o no, entonces vamos a ir al empate. Y el empate a México es lo que menos le favorece, porque su cierre es contra República Checa, ¿no? Y República Checa hay que ver entonces cómo le va contra Sudáfrica. Chequia, dicen ahora. Sí, ahora es Chequia. Yo le voy a seguir diciendo Yo le voy a decir República Checa y voy a seguir diciendo Holanda. Y además los holandeses dijeron... Y voy a llegar a la hora que quieran los programas. A mí ni llamados me ven, sí, exactamente. Y los holandeses dijeron, ¿qué es eso de Países Bajos? Nosotros somos holandeses, han dicho los propios holandeses. Bien, Dios, pero bueno, a lo que voy es... Y México, entonces, si se mete con República Checa al último partido y después Corea sabiendo que tiene a Sudáfrica, a ver, México es jugarle como que en la corrisa, porque es decir, voy a jugar en el Azteca contra República Checa, no te garantiza que vas a sacar los 3 puntos. No, pero lo que dice Push es que no le alcanza a ser propositivo. Deseamos que sea propositivo México, pero no le va a alcanzar a ser propositivo. No, y por eso sí, va a alargar el partido y se va, aunque está la cornisa, se va a quedar en empate. Por un estilo mucho más natural. Ahora resulta que estamos a espera de un balón a táctica, en jugada de táctica física, en un tiro de esquina, en un error de los coreanos. O sea, no hay más allá de una capacidad de hacer una buena México jugada de va a tratar de atacar, pero no va a perder nunca el orden, no se va a volver loco. Necesita tener la pelota. No. Yo creo sí, es que es la clave, esa es la clave. A lo mejor no va a ser largo, pero ten la pelota. La pelota. Sí, eso sí. Eso sí lo veo, con tenencia de pelota. Un poco lo que intentó hacer con Portugal, por ejemplo, que tampoco fue un equipo que fuera desbordado en ataque, pero que sobre todo en el primer tiempo tuvo mucho la pelota, intentó, de repente se desprendía Fidalgo, trataba de aparecer entre líneas, pero siempre muy resguardadito. Le tienes miedo a los coreanos, papá. ¿A Alemania cómo le quieres decir? ¿La Mannschaft? ¿O cómo le Alemania. Bueno. ¿Qué tal, gente de Debate MX? Bienvenidos a un nuevo video, porque se viene uno de los partidos más importantes para la selección mexicana en esta fase de grupos del Mundial 2026. Y sí, hablamos del duelo entre México y Corea del Sur. Un encuentro que no solo puede definir al líder del grupo, sino que también puede confirmar si el equipo de Javier Aguirre realmente está listo para competir al máximo nivel en esta Copa del Mundo. Después del triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde vimos momentos muy buenos del Tri, intensidad, presión alta y una versión competitiva del equipo, también quedaron muchas dudas, muchas cosas
por corregir y sobre todo la sensación de que México todavía puede dar mucho más. El propio Javier Aguirre lo dijo, para él ese partido era para ganarlo 4-0 y no 2-0. ¿Qué significa eso? Que ni el Vasco quedó completamente satisfecho, y cuando Javier Aguirre no queda satisfecho, todos sabemos lo que viene: cambios, ajustes y decisiones fuertes. Y eso es justamente lo que está ocurriendo de cara al choque contra Corea del Sur. Según múltiples reportes, Aguirre prepara hasta 3 modificaciones en su 11 titular. La primera, obligada. César Montes no estará por suspensión tras su expulsión frente a Sudáfrica. Una baja sensible. Porque Montes venía siendo uno de los centrales más sólidos del equipo, fuerte por arriba, agresivo en la marca y con liderazgo en la saga. Su lugar, todo indica, será para Edson Álvarez, quien regresaría al 11 inicial. Y aquí hay mucho que analizar, porque meter a Edson como central o como un líbero adelantado puede cambiar por completo la estructura defensiva del Tri. Edson te da jerarquía, orden, agresividad, salida limpia y carácter. Es un futbolista que contagia competitividad y que entiende perfectamente cuándo presionar y cuándo retroceder. Contra una Corea del Sur que tiene transiciones rapidísimas, su presencia puede ser clave. Pero no sería el único cambio. También se habla de la salida de Brian Gutiérrez del 11 titular y sinceramente no sorprende. Ante Sudáfrica, Brian estuvo lejos de su mejor versión. Se le vio desconectado, sin peso ofensivo, sin generar superioridades y con poca claridad en el último tercio. Y en su lugar podría entrar nada más y nada menos que Gilberto Mora, el joven fenómeno mexicano que revolucionó el partido cuando ingresó. Sí, el chico de 17 años que muchos ya ven como la próxima gran joya del fútbol mexicano. Y aquí quiero detenerme un momento, porque lo de Gilberto Mora no es casualidad, no es humo mediático. El chico tiene algo especial, tiene pausa, tiene personalidad, tiene lectura de juego y, lo más importante, no le pesa el escenario. Entró al Azteca en un mundial y jugó como si estuviera en una cascarita con amigos. Eso no lo hace cualquiera. Aguirre lo sabe y parece que está dispuesto a darle confianza desde el arranque. ¿Riesgo? Claro que lo hay. Pero también puede ser una decisión maestra. Porque México necesita creatividad entre líneas y Mora puede ofrecer precisamente eso. El tercer cambio sería en la lateral derecha. Israel Reyes podría salir para darle entrada a Jorge Sánchez, y aquí entiendo completamente la lógica del Vasco. Corea del Sur tiene velocidad brutal por bandas, son explosivos, verticales y muy disciplinados tácticamente. Si dejas espacios, te matan. Jorge Sánchez, más allá de las críticas que suele recibir, tiene velocidad, experiencia y recorrido para competir en ese tipo de contextos. Puede sufrir en algunos duelos defensivos, sí, pero también aporta profundidad ofensiva y mayor agresividad en las coberturas. Entonces, si juntamos todo, el posible 11 de México sería con Raúl Rangel en portería, línea defensiva con Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, mediocampo con Eric Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora. Adelante Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Y honestamente es un 11 bastante interesante. Tiene equilibrio, experiencia, juventud, intensidad y variantes. Pero ahora hablemos del rival, porque Corea del Sur no es cualquier selección. Mucha gente sigue subestimando a los asiáticos y ese es un error gravísimo. Corea del Sur viene de derrotar 2-1 a República Checa y mostró exactamente lo que los caracteriza: orden, disciplina táctica, presión coordinada y velocidad en ataque. Son un equipo incómodo. No necesitan dominar la posesión para hacer daño. Esperan, roban y salen disparados. Y además tienen experiencia mundialista. No olvidemos que históricamente Corea ha sido una selección que compite muy bien en este tipo de torneos. Llegaron a semifinales en 2002 y desde entonces siempre han demostrado que pueden complicarle la vida a cualquiera. Su entrenador Hong Myung-bo ha construido un equipo serio, compacto y con identidad. Y eso lo vuelve peligroso. México no puede confiarse ni un segundo, porque si repite ciertos errores defensivos que vimos ante Sudáfrica, puede pagar caro. Otro tema importante será la contundencia. Sí, México ganó 2-0, pero generó ocasiones para mucho más. Aguirre lo dijo claramente. Hubo fallas de definición que no se pueden repetir.
Contra Corea probablemente no tendrás 16 llegadas, quizá tengas 5 o 6. Y ahí tienes que matar. Ahí necesitas a un Raúl Jiménez fino, a un Quiñones agresivo y a un Alvarado tomando mejores decisiones. Y hablemos de Raúl Jiménez. Qué gran historia la suya. Después de todo lo que vivió tras su lesión, verlo competir otra vez en un mundial, marcar y liderar al equipo es algo muy especial. Pero también es cierto que necesita más apoyo. No puede cargar solo con todo el peso ofensivo. Por eso la aparición de Gilberto Mora podría ser tan importante, porque puede generar esa conexión entre mediocampo y ataque que a veces le faltó al Tri. También hay que hablar de Javier Aguirre. El vasco está demostrando por qué lo trajeron. Tiene personalidad para tomar decisiones difíciles. Sentó a Ochoa en el debut, mandó a Edson a la banca inicialmente. No le tembló la mano. Y ahora está dispuesto a mover piezas otra vez si siente que el equipo puede mejorar. Eso habla de un entrenador que no se casa con nombres, se casa con rendimiento. Y eso, en torneos cortos, puede marcar la diferencia. Aguirre sabe que no basta con ganar. Hay que convencer, hay que construir una identidad fuerte antes de las rondas definitivas. Porque si México quiere aspirar al famoso quinto partido o incluso más, necesita crecer partido a partido, y Corea del Sur será una prueba real, mucho más exigente que Sudáfrica. Aquí veremos si este Tri realmente tiene techo alto o si seguimos viendo limitaciones estructurales. La afición mexicana está ilusionada, pero también cautelosa. El trauma de Qatar 2022 sigue presente. Nadie quiere volver a vivir una eliminación dolorosa. Por eso cada detalle importa, cada ajuste táctico importa. Cada decisión de Aguirre será analizada al milímetro y en Debate MX queremos saber tu opinión. ¿Te gusta el 11 que prepara Aguirre? ¿Pondrías a Gilberto Mora de titular? ¿Crees que Edson debe ser central o mediocampista? ¿Confías en que México pueda derrotar a Corea del Sur? Yo les digo algo. Este partido puede definir mucho más que 3 puntos. Puede definir la confianza del grupo, puede definir el discurso mediático, puede definir la narrativa del Mundial para México. Ganar significaría dar un golpe sobre la mesa y prácticamente asegurar la clasificación con autoridad. Empatar dejaría todo abierto, perder encendería alarmas por todos lados, por eso la presión será máxima, pero también la oportunidad. Porque los grandes equipos crecen en partidos grandes y esta selección mexicana tiene la oportunidad perfecta para demostrar que realmente está lista para competir. El balón rodará y ya no habrá excusas. Veremos si el 11 de Aguirre responde, si Gilberto Mora confirma su irrupción, si Edson aporta liderazgo y si el Tri puede imponerse ante una Corea del Sur peligrosa y veloz. Se viene una batalla táctica fascinante. Un duelo de estilos, la experiencia del vasco contra la disciplina asiática, México contra Corea, 3 puntos en juego y muchísimo más detrás. Prepárense porque este partido promete emociones, tensión y muchísimo debate. Y como siempre, aquí en Debate MX estaremos analizando absolutamente todo